Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy no nos vamos de viaje. Seguro que muchos de vosotros tenéis un blog o una página web y cuando escribís sobre un lugar os gustaría poner un mapa de Google, pero no sabéis cómo hacerlo. Aquí os lo voy a explicar paso a paso, ya veréis qué fácil es. Así que no os mováis porque empezamos. Adelante vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en Google Maps la dirección que queramos que aparezca en nuestro mapa. Una vez lo tenemos, pinchamos entre rayitas arriba a la izquierda y seleccionamos compartir o insertar el mapa. Se nos abre una ventana en la que no tenemos que pinchar en copiar enlace, sino aquí en insertar un mapa. A la izquierda vemos que pone mediano. Ahí podremos seleccionar pequeño, mediano, grande o tamaño personalizado. Elegimos el que prefiramos, pero lo vamos a dejar en mediano. Ahora pinchamos en copiar HTML y nos vamos a nuestro blog o web de WordPress. Y abrimos un nuevo bloque seleccionando párrafo clásico. Aquí en los tres puntitos seleccionamos editar como HTML y pegamos aquí el enlace copiado. Damos a actualizar y ya tendremos el mapa insertado en el que podremos hacer zoom in, zoom out, vista satélite, incluso pinchar en cómo llegar. Y vemos que nos lleva a Google Maps. Pero si nos apetece que el mapa aparezca enmarcado, haremos lo siguiente. Copiamos el enlace de nuevo y vamos a añadir un texto que ya tengo en un Word. Lo copiamos, lo pegamos justo antes de donde pone SRC. Os dejo el texto que hay que pegar en la web. Damos a actualizar y vemos que el mapa nos aparece ya enmarcado. El tamaño del mapa también lo podemos modificar cuando peguemos el enlace de Google Maps, cambiando los valores aquí y aquí, sustituyendo 600 y 400 por los valores que queramos. De esta manera modificaremos el tamaño, siempre teniendo en cuenta que dependiendo del tema que tengamos en WordPress, podremos ponerlo más o menos ancho. ¿Has visto? Es muy sencillo y así tu web tendrá un aspecto más profesional. Si te ha parecido útil el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.